pasa. Es como un partido de fútbol. Hay dos equipos, el inversor y los fundadores. La pasta es la pasta. Sí. La gente dice, soy mi propio jefe. Eso es una mentira como una casa enorme. Realmente Tienes lo peor. tienes el peor jefe, que es un inversor. Tienes una idea, desarrollas un producto mínimo viable, sales al mercado Y lo tienes que cambiar y lo todo. tienes que cambiar todo. El primer año de desarrollo de la idea inicial, segundo año, cambiar todo lo que has hecho el año 1. Exacto. Te encuentras con 200.000 euros en el banco, hay que hacer el equipo y te hacen un presupuesto de 120.000 euros de una agencia y piensas que es barato. Tampoco tenemos tanta experiencia en desarrollo, vamos a apoyarnos de una agencia que nos dé todo. Que nos dé la parte de front y de maquetación, la parte de diseño, la parte de back, ¿no? Entonces queríamos como un equipo, ya como comprar un equipo hecho a través de una agencia. Sabes que te va a costar un poco más caro, pero piensas que pues vas a evitar muchos problemas. Y nada más empezar la realidad, ahí es donde pues otro error que hicimos, en el cual pues yo pienso que nunca deberías ir a una agencia. A la mejor innovación en e-commerce es para Exur. Why is that happening? That's because Google Maps is not giving the right solution. So we are here for that. And Scandal is an app that will revolutionize forever the way we decide what restaurant we go to. Acabamos el último capítulo explicando que nos sucedió algo importante en Cádiz. Sí, recuerdo primero de todo, recuerdo la ida hasta allí, ¿no? O sea, cómo fuimos hasta Andalucía y llegamos al aeropuerto y teníamos la reunión ese mismo día. Creo que subíamos y bajábamos el mismo día. Y había una feria, no sé si tú recuerdas, era algo, había alguna Feria, no me acuerdo. Se hacen tantas ferias que ya... Sí, y no había coches, entonces no llegábamos. Pues teníamos que volamos a Sevilla y Claro. de Sevilla teníamos que coger un coche Exacto. e irnos a Cádiz. Exacto, exactamente. Entonces, de hecho, ya recuerdo que llegamos tarde, que casi perdemos el avión. Nos saltamos no el control. No te acordabas de esta. Claro, tú imagínate, con la presión de ir a cerrar la ronda, había muchísima cola en el aeropuerto No sé qué pasó. y casi aquel no día. llegamos al avión. Tuvimos que saltarnos toda la cola del aeropuerto del Prat, aquí en Barcelona. Todavía recuerdo el vigilante así que se puso así ante nosotros, que perdemos el avión. Y para adelante. Entonces ya empezaba un poco... Turbulento. O sea, sí, las turbulencias empezaron pronto. Entonces, una vez llegamos a Sevilla, teníamos que es hora y media de coche. ¿no? Sí, hora y media. Hora y media hasta Cádiz, que era la reunión. Por suerte cogimos el avión, llegamos a tiempo y no había coches. No había coches de alquiler porque había una feria, no me acuerdo, sinceramente. Y la cuestión es que no quedaban coches y solo quedaba coche de gama muy alta. Entonces, claro, no había otra. Teníamos que alquilar y alquilamos, me acuerdo, un Audi súper... Un RS algo. Full equip. Full equip. Full equip, claro. Y yo me acuerdo de conducir para Cádiz y pensar, ostras, vamos a llegar al inversor a pedir dinero con un coche mejor que el suyo. Que por suerte luego él llegó y llevaba un coche mejor. Pero claro, la situación fue divertida, ¿no? De que vas a pedir dinero al inversor y llevas un cochazo que debió flipar. Pero bueno, fue por eso, porque no había más coches y teníamos que llegar a la hora y alquilamos en el aeropuerto, alquilamos lo que había. Que era un que nos cochazo. salió carita. Nos salió carita la broma. Exacto. Entonces ya empiezas ahí, ¿no? Y al final fue todo bien, pero también recuerdo muy bien el momento, ¿no? De entrar por la puerta, ver a todas las personas, a los asesores sentados allí en la sala esperándonos y pues había la gente, ¿no? La parte más financiera, la parte más pues familiar y al final pues hay un poco de todo, ¿no? Te encuentras un poco de todo, tú vas a presentar tu proyecto, llevas tu plan, ¿no? Con tu presentación, tu deck y al final cuando realmente todo empieza, pues es todo improvisar, porque al final sí que las preguntas, las cuestiones, algo que nos pasó a nosotros también, que quizá pues los inversores no estaban acostumbrados a tratar con startups, ¿no? Sus inversiones quizá habían sido con tema más de ladrillo, más inmobiliario. Entonces, pues explicar un business plan de una startup, ¿no? Un modelo de negocio de una startup a alguien que quizá está acostumbrado a que, pues, compro, reformo, alquilo, ¿no? O compro, reformo, vendo. Claro, esto es una fórmula muy sencilla. Cuando hablamos de startups, donde hay tantas hipótesis, donde quizá todo es tan a largo plazo, donde
bueno, pues hay que hacer un gran equipo, hay que hacer un desarrollo de producto, bueno, al final se complica todo mucho. Entonces, claro, las personas que están ahí detrás, si nunca han escuchado un modelo de negocio y todo un plan, ¿no? Un proyecto tecnológico o de startup, pues claro, les choca y tienen preguntas. Quizás sería esos los puntos claves, ¿no? Cuando vas a presentarle una idea a alguien que supuestamente tiene interés de invertirte, conocer cuánto conoce el mundo de las inversiones y el mundo de las startups, porque no tiene nada que ver, como has dicho, invertir en un edificio que invertir en una empresa tecnológica o en una empresa que hace muebles. Exacto. Al final funciona diferente la manera en cómo inviertes en esa startup. Nosotros no sabíamos eso, ¿no? Al final nosotros esto es algo que entendimos luego, después de bastante tiempo, pero no tienes una persona quizá ahí delante que va a evaluarte con lo que tú piensas que te van a evaluar. Entonces esto es, pues como recomendación, entender muy bien quién va a venir en la reunión y qué están acostumbrados a escuchar, porque puede ser que los pilles totalmente fuera de juego y no es para nada bueno para cerrar la ronda. Y al final también te tienes que preparar, ¿no? Porque, como has comentado, hay la parte financiera, hay la parte legal, ¿no? La parte de estrategia, ¿no? Y al final, pues, unos te van a hacer preguntas a nivel financiero, más de números. Sí. Otros a nivel legal, otros a nivel de estrategia, ¿no? A nivel de desarrollo de proyecto, ¿no? Y al final, pues, tienes que ser capaz de poder responder a cada uno, contando que cada uno de ellos son especialistas en lo suyo, ¿no? Sin olvidar que al final la razón por la que te van a invertir o no es la persona, ¿no? Porque claro, es lo que siempre hablamos, el papel lo aguanta todo, el Excel, yo te puedo pintar un Excel que esto es la bomba, ¿no? Que vamos, que en 3 años empezamos a ganar dinero y venga, la fiesta de la startup. Pero la realidad es que el inversor, si sabe un poco, sabe que el papel lo aguanta todo y lo que realmente importa es quién está detrás del proyecto, ¿no? Allí algo importante es que ellos se fijan mucho es, pues, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú en ese sector? La gran suerte yo creo que nosotros tuvimos es que llevábamos mucha experiencia en el mundo de restauración, tanto con el restaurante familiar tuyo, como todo el estudio que habíamos hecho, ¿no? Porque al final nosotros hicimos ese primer MVP, lo presentamos, le dimos un valor a la hora de cerrar la ronda, ese MVP, ese producto digital que teníamos inicial, se le dio un valor y nos ayudó a mantener más equity. Y luego también, pues, todos ese año de trabajo que llevábamos analizando proveedores, analizando comerciales, analizando restauradores, pues esto es lo que hay que demostrar. Porque, como digo antes, el papel, el Excel, yo te puedo decir que en 3 años empiezo a ganar dinero. Y tiene que tener sentido, ¿no? Al final, es decir, el modelo de negocio, el inversor tiene que ver que no hay muchos sís, que no hay muchas hipótesis raras, sino que, ostras, es bastante claro y definido. Pero a la hora de la verdad, eso pues no es lo que va a llevar el proyecto al éxito, ¿no? Y quizás en la reunión esa, ¿no? Que como explicamos en el anterior capítulo, pues nos pasó esto, que al principio nos centramos mucho en explicar el modelo de negocio, en nuestro conocimiento del mercado, pero no nos centramos en el valor nuestro, ¿no? Y hubo un momento, ¿no? Como comentamos... Que pierdes a la audiencia, porque claro, es muy denso, pones ahí Excel, pones ahí números y pierdes a la gente, la pierdes rápido. Entonces, es un error que quizá hicimos. Quizá eso lo tendríamos que haber dejado para el final o para una reunión posterior y tocar un poco más en lo que es el modelo de negocio de forma mucho más simple y centrarnos mucho más en ese camino que habíamos hecho nosotros el año anterior. Porque si es verdad que estábamos en medio de la reunión y una persona se levantó de la mesa, se fue. Y claro, te miras a los ojos. Fue un momento muy crítico. Y dices, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y creo que en ese momento es cuando nosotros nos dimos cuenta que quedan las personas que quedan, hay que convencerlas, vamos a tirar más del sentimiento, vamos a tirar más de la fuerza que nosotros tenemos como, ¿no? que podemos poner durante los próximos años y tiramos mucho de esto. Y funcionó. Funcionó porque realmente conocíamos el sector, entonces nunca nos iban a pillar en una pregunta del sector y teníamos muy claro qué queríamos hacer y cuál era el problema y cómo lo íbamos a solucionar a priori. Lo que decimos también, nos repetimos bastante a veces en el podcast, pero lo que es la idea inicial no es nada que ver con el producto final, ¿no?
Y pues si la idea cambia, imagínate el business plan. O sea, es que no vale para nada, ¿no? No, es que además el business plan, lo que tú te piensas que te va a funcionar es que está muy lejos de la realidad. Al final, hasta que no sales al mercado y pruebas ese business plan, tú no sabes, por muchas encuestas, por mucha gente que preguntes si pagaría o no pagaría. Puedes decir misa. Hasta que no sales a la calle y te enfrentas. Y hay que poner la tarjeta. Exacto. Hay que poner la tarjeta y hacer el pago. Tú no No sabes sabes, si no. eso funciona. No lo sabes. Además, bueno, pasan cosas como nosotros que son totalmente incalculables o inimaginables, que es que te encuentres un competidor que que tu competencia da el producto gratis porque tiene tantos millones que lo único que quiere es quedarse con todo el mercado y luego ya, dentro de unos años, ya pensará cómo factura, ¿no? Entonces, esto te puede destrozar. Cosas que pasan que ni business plan ni nada, ni business plan ni hostias, o sea, pasan cosas. Entonces, a la hora de esa primera, no era la primera reunión, porque nosotros ya allí íbamos a Cádiz pues con una reunión hecha, ya cosas pues bastante pactadas, pero a la hora de hacer esa reunión, ostras, sí que fue duro y que quizá pues estuvimos muy cerca de no cerrar. Y ahora, bueno, al final conseguimos cerrar la ronda. Bueno, conseguimos el sí, voy a invertir. Exacto. ¿Vale? Al final fueron 200.000 200.000 euros. Pero ahora pasamos a una fase que quizás en su momento no le dimos la importancia porque es una fase burocrática. Administrativa total. Nosotros no le dimos la importancia, pecando seguramente de nuestra poca experiencia. Sí. Pero que luego, en un futuro, que ya lo contaremos, fue crucial y nos frenó bastante, ¿no? Entonces ahora empieza la creación de empresa, hay que constituir la empresa, hay que hacer los pactos de socios, tienes que buscarte un buen abogado. Otra cosa importante. ¿Vale? ¿Y por buen abogado a qué te refieres? Exacto, aquí es donde vamos a ir, ¿no? Claro. Nosotros cometimos el error, pues como pueden cometer muchas personas, de que recurres a tu abogado de toda la vida. Exacto. ¿No? Y al final un abogado puede ser muy bueno en una cosa, pero tiene que ser especialista en algo, ¿no? Y algo que aprendimos de aquella situación fue que el abogado que contrates que sea especialista en rondas de inversión en startups. Sí, porque al final, sin querer, yo creo, ahí ¿qué pasa? Es como un partido de fútbol. Hay dos equipos, el inversor y los fundadores. Y cada uno pues quiere ganar. En este momento en el cual pues, se definen los porcentajes, se define la valoración de la empresa, el post y el pre. El post y el pre me refiero, es decir, la valoración de la empresa antes de que entre la inversión, y el post es la valoración una vez ya ha entrado el dinero. Al final es un partido de fútbol, ¿no? Y cada uno defiende lo suyo. Y si como fundador no tienes a un abogado que piense un poco a largo plazo y piense un poco en los fundadores, es muy peligroso, porque el inversor rápidamente coge terreno, tiene mucha más experiencia y todos los pequeños detalles que tú lo ves como algo administrativo que tampoco es tan importante, acaban haciendo daño el día de mañana. Cosas que nos pasaron. Por ejemplo, al final en la negociación, para intentar reducir el equity que tenía el inversor, pues nosotros dijimos que en los primeros años nuestro salario pues no íbamos a tener un salario, básicamente. Y entonces esta era una manera de mantener un equity un poquito más alto respecto a ellos, ¿no? Esto es un error brutal, porque que no te paguen por el trabajo que haces tiene muchas malas consecuencias. La primera mala consecuencia es que te puedes desmotivar con el tiempo. Al final, si te sale una oportunidad de trabajo mejor, que te paga, ¿quién te dice que uno de los fundadores no salta y se va a trabajar porque tiene que pagar sus cosas? Para eso están los pactos de socios que ahora veremos. Claro. Otro error de no cobrar al principio es: estás engañando al plan de negocio, le estás engañando, estás haciéndote trampas al solitario, porque todo ese trabajo que se hace de los fundadores, que es brutal, tiene un coste, y el día de mañana ese trabajo tiene que tener una imputación como coste para la empresa. Entonces estás engañando un poco, entonces no es tampoco positivo a la hora de evaluar, ¿no?, el futuro de la empresa de forma económica. Entonces hay varias cosas que ahí hicimos mal, ¿no? Por un lado, esta parte. Luego la parte de ir con muchísimo cuidado en algunos en los pactos de socios y en los estatutos,
intentar que pues, cosas como el inversor va a decir, no, yo no me voy a diluir más, yo hago una cláusula de no disolución, entonces si entra otra ronda de inversión, yo siempre voy a mantener mi porcentaje y serán los fundadores el que diluyen, el que pierden porcentaje y yo siempre me voy a mantener. Esto es un error brutal. ¿Por qué? Porque es que al final el que está sacando el trabajo y el que está tirando el día a día adelante es totalmente en contra cerrar una nueva ronda, porque solo se va a diluir él. Entonces, estás desincentivando que el tío que está levantando esto quiera cerrar otra ronda. Entonces, pero se hizo así. Y esto nos dio en la cara en el futuro. Son cosas de estas que, como el inversor no es experto en startups, el abogado tampoco, cada uno barre para su casa, el partido de fútbol ha empezado y el más inexperto acaba normalmente perdiendo territorio. Claro, mal. Cosas que se hacen mal y piensas que son puros Sí. bueno, trámites administrativos y no lo son. Y que tú te piensas que siempre el inversor va a querer, o sea, va a querer que sus fundadores estén contentos, que vivan bien, que estén motivados, y es todo lo contrario. Al final el inversor tiene unos asesores que pasta es la pasta. Sí, y sí. al final ellos van a atar su pastel como es normal. Al final ellos asumen el riesgo, te invierten. Por eso ahí, en esta fase, tiene que ser una fase en la que haya mucha comunicación, en la que se establezcan muchos puntos y se hablen de todos los puntos. No es una fase que puedas hacer rápido. Y nosotros, uno de los errores es porque teníamos ahí el dinero calentito, por así decirlo, queríamos recibir ya ese dinero para empezar cuanto antes a montar el equipo. Porque cuanto antes empieces, antes sales al mercado. Sales al mercado y hicimos los fallos que hicimos, ¿no? Entonces, una recomendación que haríamos es que leas hasta la letra más pequeña del contrato antes de... Y si no lo vas a entender, pues sobre todo apóyate en un abogado especialista en eso. Que a veces es caro, porque es caro, pero al menos en una fase inicial es muy importante que esté involucrado. Y a nosotros nos salió muy caro. Nos salió bastante caro. En el futuro. Sí. Pero bueno, que al final no es eso, ¿no? Que hablamos. Errores que haces de las cláusulas, de los abogados, de quién te rodeas, pues para... Y lo que decíamos, trabajar sin cobrar, errores que pues no... se aprende a golpes, ¿no? Y al final pues nos encontramos en un momento donde pues tenemos el dinero, tenemos la idea, tenemos un MVP, vamos a trasladar ese primer programa a algo mucho más escalable de otro nivel y hay que hacer un equipo. Hay que hacer un equipo de gente que nos apoye para tener este producto en el mercado lo antes posible. Claro, y el problema o el hándicap o reto es que tú has levantado una ronda, X dinero, nuestros 200.000 euros, pero es que esos 200.000 euros en nada se te van. Sí. O sea, si tú empiezas a distribuir ese presupuesto, cuando hablas de tecnología, la tecnología es muy cara. El desarrollo es muy alto, ¿no? Y luego hay varios modelos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que pues tiene una idea, ¿no? Levanta dinero y se van a buscar a una agencia. En ese caso fue el nuestro. Dijimos, tampoco tenemos tanta experiencia en desarrollo, vamos a apoyarnos de una agencia que nos dé todo. Que nos dé la parte de front y de maquetación, la parte de diseño, la parte de back, ¿no? Entonces queríamos como un equipo, ya como comprar un equipo hecho a través de una agencia. Sabes que te va a costar un poco más caro, pero piensas que pues vas a evitar muchos problemas. Y nada más lejos de la realidad, ahí es donde pues otro error que hicimos, en el cual pues yo pienso que nunca deberías ir a una agencia. Es decir, pienso que si tienes ese dinero, búscate la vida encontrando a gente, inténtales convencer de que tu proyecto tiene sentido, de que va a ir para adelante, que es... Si al final has podido convencer a un inversor, ¿cómo no vas a poder convencer a un programador que se una a tu equipo, ¿no? Y hazlo in-house, ¿no? Es decir, inténtalo hacer con gente dentro, de alguna manera. Hay 1000 fórmulas para hacerlo, podríamos hablar de varias, ya lo hablaremos, pero intentar no caer en el error de la agencia, porque las agencias tienen rotación de personal, te meten project managers que son becarios, que acaban de empezar, los programadores también rotan, tienes una cantidad de problemas. Tú y yo estamos cada fin de semana metidos en el despacho haciendo de project managers, de programadores, tal. Y al final dices, tú y yo sin cobrar, y esta agencia que cobra un pastón no hacen nada. Exacto. Entonces, este es uno de los, bueno, pues otro de los aprendizajes que tienes al
al empezar, ¿no? Hay que crear un equipo, hay que crearle rápido, Exacto. calma. Que No si caigas ahí. realmente tú contratas una agencia que sea para un proyecto muy pequeño, que sea algo residual de tu negocio. Claro. Porque tú en ese momento lo quieras desarrollar, pero no tienes ahora el equipo para hacerlo, pero no es algo importante. O no te interese porque es muy a corto plazo y no vas a contratar a gente para corto Exacto. plazo. Y entonces, pues como no tengo que contratar a gente, uso una agencia, es corto plazo, no va a haber rotación de personal porque es tan corto el plazo que voy a mantener el equipo y fuera. Pero tiene que quedar muy claro el inicio y el fin, el objetivo y a dónde van a llegar. Como quieras hacerlo todo con ellos, fatal. Bueno, fue una sangría, realmente. Una sangría y te quieren... bueno, sí, es una sangría de dinero porque encima todo puede ser usado en tu contra, porque cualquier detalle que no funcione o cualquier mínimo pivotaje que te requiera tu proyecto, que lo va a requerir, te van a pegar un palo que flipas, porque al final ellos tienen la sartén por el mango, tienen los programadores, tienen todo el código, lo que no vas a hacer es cambiar de agencia a medio camino. Entonces, bueno, esto fue uno de los errores que también hicimos y yo pienso que hay que ser creativo a la hora de pues, buscar al equipo, buscar gente, por ejemplo, programadores que puedan trabajar part-time para ti, ¿no? A tiempo parcial, darles phantom shares, es decir, ¿no? Darles pues, equity potencial de la empresa si un día se vende esa empresa para mantenerlos cerquita del proyecto. Hay muchas fórmulas y quizá la que hicimos fue la peor. Y bueno, pues también aprendimos mucho de eso. ¿Qué cambiarías si ahora volviéramos al tiempo atrás con Nexum? Tenemos el dinero, tenemos los 200.000 euros. ¿Qué cambias ahí? Muchas cosas cambiaría. Pero sobre todo al final pienso que trabajamos muy duro para conseguir esa primera ronda y eso pues no lo cambiaría. Es decir, es lo que salió y estoy bastante orgulloso de ello. Además, una ronda que se hizo más grande, el proyecto pues, creció y funcionó y de hecho a día de hoy está funcionando, ¿no? Pero hay otras fórmulas para levantar una ronda que quizá pues, son un poquito más de menos a más, ¿no? Es decir, quizá nosotros levantamos esa ronda de 200 y quizá era demasiado, porque lo que pasa es que te encuentras con 200.000 euros en el banco, hay que hacer el equipo y te hacen un presupuesto de 120.000 euros de una agencia y piensas que es barato, porque como tienes 200, pues está bien. Me sobran 80. Te sobran 80, ¿no? Y no es así. Entonces, lo que habría hecho es quizá hacerlo todo un poquito más lento y quizá empezar con una ronda un poco más baja, en la cual no hubiera tanto equipo y aquí entra pues, seguramente la fórmula de las 3 Fs, ¿no? Friends, Fools and Family, ¿no? Los amigos, los locos y la familia. Al final, pues a esta gente le puedes dar bastante menos equity. Si al final tienes la capacidad de venderle un proyecto a un inversor, creo que podría ser capaz de vendérselo a Friends, Fools and Family también, ¿no? Entonces quizá habría ido más hacia un mundo así, que es lo que hemos hecho de hecho con Escándalo a día de hoy, ¿no? Hemos hecho algo mucho más poco a poco y luego hemos hecho un partnership con la empresa tecnológica que tiene equity, entonces a través de eso pues también nos sale mucho más barato hacer ese primer producto, ¿no? Es decir, no solo te sale más barato, ellos se tienen que involucrar más porque es proyecto de ellos también y tienen un porcentaje y luego que los Friends, Fools and Family pues realmente es un poco más fácil de gestionar si lo sindicalizas. Más que nada porque te piensas, ¿no? Que hacer una startup, mucha gente dice, soy mi propio jefe. Eso es una mentira como una casa enorme. Realmente Tienes lo peor. tienes el peor jefe que es un inversor. Exacto. Y ese es tu jefe. Exacto. Y un inversor no es un jefe que tenga que llegar a objetivos del mes. No, un inversor quiere que todo funcione a la perfección. Entonces eso es un jefe difícil. Entonces quizá con la ronda Friends, Fools and Family... Y un jefe, perdona, Joan, un jefe que te exige resultados. O sea, no mira, hostia, cuánto trabajáis, cuánto os estáis esforzando. No lo ve, de lunes no a forma domingo, parte de esto. 24/7, sin salario, de puta madre. Chicos, Eso no lo ve. O sea, no. Es un jefe que dice, no, ¿qué habéis conseguido? Que viene a final de año y dice, ¿qué se ha hecho? Y no ha visto toda la lucha. Entonces es muy... Bueno, es bastante complejo. Entonces cuando decimos que Sí. emprender significa no tener jefe, esto cuidado, si tienes uno y esto inversor. Entonces, bueno, habría quizá enfocado esto como lo estamos enfocando ahora con Escándalo, que es pues esta ronda de Friends, Fools and Family, a la vez de incorporar a la empresa tecnológica que tiene a los desarrolladores, ponerlos dentro con un porcentaje bajito, pero que estén dentro, porque al final se lo toman más en serio.
y creo que esta es una de las cosas que habría hecho para mejorar lo que hicimos en el primer proyecto. Y yo creo que una de las cosas que nos ha funcionado en esta ronda de inversión que hemos hecho con Escándalo es que en la fase inicial tú necesitas margen de maniobra para equivocarte. Porque al final tienes que salir al mercado y tienes que aprender del mercado, ¿no? Porque al final es lo que hemos dicho. Tienes una idea, desarrollas un producto mínimo viable, sales al mercado Y lo tienes que cambiar y lo todo. tienes que cambiar todo. ¿Vale? Yo creo que ya tenemos la fórmula, es el primer año de desarrollo de la idea inicial, segundo año, cambiar todo lo que has hecho el año 1. Exacto. ¿Es así? Y tú necesitas margen de maniobra para equivocarte y poder cambiar las cosas, porque si tienes un inversor de primeras que te está exigiendo, o sea, ¿cómo puedes hacerlo bien? No puedes. Porque hacerlo de primeras, que de primeras caigas al mercado y lo hayas hecho todo perfecto, eso es una fantasía que no existe. Bueno, como te toca la lotería. Exactamente. Entonces la realidad es que ir un poquito más lento, ¿no? Y una fórmula más así, y ya luego cuando tengas esa primera iteración hecha, ves a por la ronda más grande. Exacto. Porque ya vas a crecer sobre algo con una base mucho más sólida, que no es esa base inicial. Claro, al final tú te vas con una agencia y quieres pivotar y todo cuesta 10.000 euros más. Entonces, claro, te acabas quedando sin dinero. Presupuesto, 10.000, 10.000, 20.000, sin mirar, sin mirar. 30.000, ¿no? Así, ¿sabes? 40.000. Sí, claro. Y ahora nosotros podemos decir, Lo con que nuestra cuestan las experiencia, decimos, bueno, nos han metido goles por la escuadra, no. De medio campo. De medio campo y sin portero. O sea, Sí. no las veíamos, ¿sabes? Esas... Y mira que siempre fuimos muy cuidadosos con el gasto del dinero. Pienso que siempre, ostras, fuimos súper... intentar, joder, directamente no cobrábamos nosotros, ¿no? Los 2 primeros años. Entonces que siempre, ostras, te estás esforzando realmente, ¿no? Y bueno, pues esto es de lo que yo quizá cambiaría. Empezar con esa ronda Friends, Foods and Family, hacer esos pivotajes iniciales, como muy bien comentas, para primer año de producción, segundo año de cambiar todo lo del primer año y tercer año ir a buscar esa ronda con algo mucho más sólido para crecer de verdad. Sí, pero cuando se lo decimos, la gente nos pregunta ¿cuánto tiempo lleváis haciendo Escándalo? Y decimos que llevamos 2 años y que todavía no podemos decir, bueno, a día de hoy sí que hemos salido al mercado, pero hace un mes... Estamos arreglando cosas. Estamos arreglando cosas. Y hace un mes hizo 2 años de que inició todo. Hizo 2 años. Entonces la gente no es consciente del desarrollo que hay detrás de una aplicación, ¿no? Y tú como emprendedor tienes que ser consciente de todas esas fases que tienes que vas a tener que enfrentar para poder sacar tu aplicación, que no es tener la idea, que no es hacer el mínimo producto viable, que son muchas más cosas, ¿no? Y tienes que estar preparado para eso. Y que la rapidez, el querer llegar cuanto antes, no quiere decir que no te garantiza el éxito, ¿no? Que a veces, y un poco lo que hemos hecho con el Escándalo es, vale, prefiero ir más lento, prefiero no llegar ayer, llegar de aquí 2 semanas, pero llegar bien, ¿no? Sí, creo que está saliendo bastante bien, la verdad. Y luego eso también te da un beneficio muy interesante, que es el modelo de negocio. El modelo de negocio, cuando tú al principio lo presentas es decir, yo voy a facturar a través de suscripciones y van a costar 9,99 al mes y mi cliente es este y mi perfil de cliente es este tipo de persona. Esto hacerlo al inicio está muy bien, pero la realidad es que cambia todo. Entonces, si tú vas más poco a poco, vas aprendiendo sobre tu modelo y lo puedes implementar a partir del año 2. Porque implementar el modelo de negocio a partir del año 1 es muy costoso en desarrollo. Entonces tú, sin querer, en parte de desarrollo estás creando por un lado lo que es el producto, pero en desarrollo también hay que tener pues, un sistema una conexión con Stripe para los pagos automáticos. Es decir, tú has hecho como una hipótesis sobre tu modelo de negocio que te va a requerir mucho dinero de desarrollo. Entonces, es mejor no hacer eso al principio, ¿no? Salir de forma prácticamente, yo te diría, es que gratuito todo, y luego cuando entiendas cómo va tu mercado, guardarte ese dinero para hacer esa parte de desarrollo que apoye tus ingresos en ese momento, no tan pronto. Porque a nosotros nos pasó que estamos cambiando el producto, y entonces es dinero que gastas, pero a la vez luego tengo que cambiar otra vez el modelo de negocio. Entonces es más dinero porque no estoy cambiando solo una cosa, estoy gastando desarrollo en 2. Entonces ahí también se te va el dinero sin verlo. Y que hablando de modelo de negocio, hablando, claro,
Es que un poco lo que hemos dicho antes, que no tienes ni idea de cómo vas a facturar cuando tú has pensado la idea, el producto. Por mucho que hayas hablado con un cliente y te ha dicho, yo estoy exacto. dispuesto a pagar. Perfecto, Que no tienes créetelo. ni idea cómo vas a facturar. Y que tienes que darle muchas vueltas y el día que menos te lo pienses, te levantarás de la cama como si lo hubieras soñado y dirás, tengo El modelo. Y sale así. O sea, Sí. a veces ¿no? te partes la cabeza en pensar cómo facturo, cómo lo hago, esto así. Y empiezas ahí a dibujar cosas, a pensar cosas, a preguntar a la gente y te das cuenta que nuestra experiencia nos dice que cuando hemos acertado con el modelo de negocio, o al menos el que nos ha permitido facturar ¿Y crecer? y crecer, ha sido el modelo el menos pensado. El más simple. Exacto. El más tonto. El más tonto. Porque Y el que ha salido mejor de una conversación random. en una cena hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, exacto. En Escándalo, pues por eso también tenemos hay dos partes de la ecuación, ¿no? En Escándalo hay el restaurador y el usuario, es un B2C, y al final, pues ahora nosotros, todo nuestro modelo se centra mucho más en el usuario que no tanto en el negocio, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién habría dicho esto al minuto 1? Quizá No. cuando tú estabas pensando en cómo puedo facturar del restaurante, ¿no? Exacto. Y ahora es totalmente al revés. ¿Qué reflexión haríamos de todo esto que hemos explicado? A ver, a nivel de reflexión, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, lo primero es esto, ¿no? Apoyarte de un equipo que sepa de lo que habla, es decir, abogados que sepan de startups, no vale cualquiera. La gente que analiza financieramente la viabilidad del negocio, ¿no? También que si pueden tener algún background con startups también sería muy interesante, porque no es un negocio de ladrillo, es decir, es muy distinto todo y cómo se analiza. Y luego si pues vas a crear un producto digital, pues eso, ¿no? Intentar ser creativo a la hora de traer talento que te apoye al inicio, quizá pues con eso, ¿no? O phantom shares o gente que trabaje a tiempo parcial y sobre todo ser paciente en la ronda. Quizá empezar con menos porque hay algo muy interesante. Cuando tú empiezas con menos dinero, eres mucho más bueno a la hora de hacer más eficiente los procesos. Porque si tienes mucho dinero, pues bueno, pues aquí tengo un problema, pongo un trabajador, ¿no? Entonces, si tú no tienes tanto dinero, cuando tienes un problema dices, ¿cómo puedo hacerlo automático? Porque no me da para poner un trabajador que lo haga. Entonces, yo creo que es muy necesaria esa iteración inicial, los primeros años, donde no soluciones los problemas con un trabajador, sino con cómo puedo automatizar eso, hace falta, el cliente lo valora lo suficiente como para que realmente yo le solucione esa parte. Entonces, eso es un poco, yo creo que el resumen del capítulo de hoy. Y en el siguiente, ¿qué te parece que expliquemos un poco nuestro proceso de venta porque llegó el COVID? Ahora nosotros salimos al mercado, nosotros salimos al mercado y bueno, es el inicio del COVID. Entonces te encuentras que llevas año y medio desarrollando una plataforma, una aplicación para restaurantes y el día que tú sales al mercado están todos cerrados. Entonces, claro. Pero hicimos algo que luego nos claro. permitió que el rey nos diera un premio. Exacto. Es decir, no hay mal que por bien no venga. Es decir, igual que te digo que si cierras una ronda menor vas a ser más creativo a la hora de hacer tus procesos y les vas a dar más eficiencia, también te digo que el COVID a nosotros nos hizo repensar muy bien nuestra plataforma, hicimos algo muy interesante que funcionó muy bien y nos dio un premio el rey. Cosas que, bueno, pasan de una cosa negativa a una positiva. Pero eso depende del emprendedor. Aunque, como decimos nosotros, que te en un premio puede salir muy caro. Y eso ya lo explicaremos el próximo día.